días. Un agradecimiento especial a la Fundación Convivencia, a nuestra amiga y colega Mireya González, que nos ayuda a tender puentes entre todos los que estamos desde diferentes lugares, miradas, oficios, preguntas, dudas y angustias, tratando de encontrar caminos para un país que nos duele tanto. Igual acepté el reto de pensar esa relación, equipos de trabajo, convivencia y aprendizaje. Yo quisiera proponer esa relación desde una lectura distinta, realmente desde dos lecturas distintas, una desde la memoria y otra desde la pedagogía. Vamos a ver unos videoclips que duran 1 minuto y 5 segundos. Son videoclips que uno encuentra de manera bastante prolífica en la red, cuando uno se acerca al tema del trabajo en equipo. Muchas de estas imágenes son usadas como material didáctico en nuestras aulas. Muchas de ellas nos hacen sentir plenamente cómodos para justamente meterlo en el aula para la reflexión con los estudiantes, y quisiera que viéramos si la conexión abre. No me ensayé antes. Bueno, lo que pasa es que si se los cuento pierde la gracia, entonces vamos a ver si podemos mirarlo al final. Vamos porque en estos videoclips, en estas imágenes donde se ve un grupo de personas que se juntan, que unen los esfuerzos, ¿no?, para sacar adelante una tarea, hay un mensaje implícito que uno quizás en un ejercicio de construcción podría ver en unos videoclips que son animados y que están representados por animales. Entonces, en estos videoclips de los pingüinos, los cangrejos y las hormigas que trabajan juntas, como un ejemplo de lo que es trabajar en equipo, de lo que es unir esfuerzos, generalmente lo muestran en relación con un otro que es un peligro, que es una amenaza, que es el depredador. Y generalmente son colonias conformadas por una misma especie, que uno diría le da sentido de identidad y pertenencia a esa comunidad: la comunidad de los cangrejos, la comunidad de los pingüinos, la comunidad de las hormigas. Entonces, en esos videoclips que parecen tan acertados, hay una lectura de un otro que parece ser un enemigo, porque es distinto, porque está en una condición de depredación, ¿no? Quizás de esto se trate estas lecturas y estas invitaciones del trabajo en equipo, a juntarse con quien me identifico, con quien es parte de la comunidad, con quien me da, digamos, la representación de sentirme parte de, y poder así resguardarme y tener un nivel de seguridad frente a una amenaza potencial de un otro que no conozco, pero que identifico como un enemigo o como un depredador. Esto podría significar que habría que desarrollar, digamos, algún tipo de habilidades sociales, un término muy conocido en la psicología, pero también sobre todo en la psicología empresarial, para desarrollar en estos individuos de esta comunidad
la escucha activa, por ejemplo, la empatía, la asertividad, la capacidad de negociación, para lograr un trabajo en equipo que nos permita tener un buen clima laboral. No estoy usando de manera gratuita todos estos términos, porque también de la manera como se enuncian surge la pregunta desde dónde es que se enuncian. Para la organización escuela, la palabra o el término entonces que se usa es el de clima escolar. Y por eso esas habilidades sociales que nos parecen tan oportunas y tan pertinentes para desarrollar a través de un trabajo en equipo también, digamos, resultan adecuadas en esa perspectiva del desarrollo del trabajo en equipo. Esto podría significar que desarrollar esas habilidades sociales en cada individuo nos permitiría asegurar una relación armónica con el otro, siempre y cuando pertenezca a la misma comunidad, y que nos permita tener un sentimiento de seguridad y de protección. Seguramente esto también significa que la responsabilidad de cada uno de los individuos de esa comunidad de mejorar y de cuidar las relaciones con el otro está justamente en su capacidad individual de gestionar esas habilidades sociales. Es una responsabilidad de cada quien y seguramente así tiene que ser. El asunto es que en un discurso, digamos, que nos lleva a pensar que ese es el tipo de trabajo en equipo que tenemos que promover, habría que pensar entonces cuáles son las consignas desde la pedagogía que circulan y que atraviesan esas formas de trabajo en equipo que promovemos. ¿Para qué promovemos ese tipo de trabajo en equipo? ¿Para qué promovemos el desarrollo de esas habilidades sociales? Bien, entonces una clave, digamos, de lectura desde otro referente nos diría que estamos exigidos de hacer algo de memoria para recordar por qué a la escuela le tocó empezar a hablar de convivencia. Y en eso creo que voy a profundizar un poco esa mirada amplia que nos presentó Marieta desde una lectura mucho más molar, si se quiere, para aterrizar, digamos, y profundizar en el interior de la escuela. Bien, después de la posguerra, el tono y, digamos, ya el significado de la convivencia aparece como un imperativo. El significado de la convivencia como un asunto que nos resguarda y que nos protege de un horror como el que se acaba de pasar, la Segunda Guerra Mundial. En los textos escolares, en las políticas educativas de los años 60 en Colombia, por supuesto se sigue hablando de convivencia, pero ya no en términos de la urbanidad, es decir, no en términos de los buenos hábitos, de la cortesía, de los buenos modales, sino como un sentido y como un espíritu, como una concepción de anhelo de la paz y de que algo no vuelva a ocurrir como lo que había acontecido. Se convierte en un ideal democrático de una vida pacífica en los 80 y en los 90, convirtiéndolo como un principio al nivel de la justicia y la libertad, con lo que se empezó a hablar de convivencia social y ciudadana. De lo que no se abstrajo a la escuela, pues la convivencia escolar fue reto, decreto y norma a finales de los 80. Pero eso tiene un acontecimiento que creo que vale la pena recordarlo, y fue el informe Colombia, Violencia y Democracia, presentado en el Ministerio de Educación en 1987, que se hizo en la Universidad del Valle y que se presentó por una nueva capa de expertos que conocimos como los violentólogos. Allí se anunció que Colombia no estaba atravesada por la violencia, sino por múltiples violencias que cada vez complejizaban más ese estar con otro, ese relacionarse con otro. No es gratuito que este informe de los violentólogos se presentara en una universidad y fuera auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional.
En el pronunciamiento que hace el ministro en esa apertura de ese evento, que se llamaba Manuel Becerra, hay unas palabras supremamente contundentes, y es que señala a la escuela como la productora de esos ciudadanos violentos. Eso parece haber signado un destino de una escuela que emergía, denominada de una manera también muy fuerte, recogida en el título de un libro años posteriores, año posterior tal vez en el 97, tal vez 10 años después, que fue la emergencia de la escuela violenta. Ustedes se acuerdan de ese libro con el mismo título, de Rodrigo Parra Sandoval, La escuela violenta. Y a ese pronunciamiento, en ese momento, a los estudios etnográficos que tienen una tendencia muy fuerte a finales de los 80 y durante todos los 90, de ir a auscultar cuáles son esas prácticas violentadoras de la escuela, cuál es esa escuela violenta que se nos aparece en los discursos de los expertos. También aparece una confluencia, paradójicamente, con la denuncia que hace el movimiento magisterial de la época, el movimiento pedagógico. Porque el movimiento pedagógico también estaba pujando por una escuela que no siguiera siendo autoritaria, por el cambio de las prácticas pedagógicas de los maestros, por un maestro más democrático que permitiera una relación distinta con el estudiante. A la necesidad de democratizar la sociedad colombiana, atravesada por esas múltiples violencias de las que nos hablaban los expertos, a la escuela también se le exigió democratizarse. Y eso fue un consenso de varias voces, como les vengo contando, del ministerio, de los historiadores, de los sociólogos, de los antropólogos, pero también de los mismos maestros. Entonces se hizo necesario democratizar la escuela. Y eso tuvo un efecto que yo llamo paradójico, y es que a la entrada de la democracia hubo una pérdida de lo que yo llamo la autoridad pedagógica del maestro. Claro, porque la crítica era por el autoritarismo del maestro. Y sin embargo parece que el gran logro de democratizar la escuela significó de alguna manera la pérdida de una imagen del oficio de ser maestro. Yo creo que eso sigue estando en punta. El tema de la autoridad pedagógica del maestro sigue siendo un tema que todavía, cuando uno lo nombra como autoridad, tiende a generar rechazos. Pero creo que está llamado a pensarse de manera seria. Y el otro efecto paradójico es que la democratización de la escuela también sería la escolarización del conflicto. Hasta ese momento el tema del conflicto no aparecía en la escuela. Eso no es algo natural que está instalado en la escuela. Entonces, aparecen unas tensiones de la convivencia que están también en lo molecular, pero también en lo molar, en lo estructural y en lo micro. La diversidad, los discursos de la diversidad entraron a alterar la convivencia. El reconocer al otro diferente no como alguien que hay que invisibilizar, normalizar, disciplinar u ocultar, sino alguien que tiene que ser reconocido, incluido, generó y alteró, digamos, las relaciones de convivencia. La profundización de la democracia es la visibilización del conflicto. Entonces, el conflicto es parte constitutiva de la convivencia. Es el efecto del reconocimiento y visibilidad de la diversidad
del otro diferente incluido como máxima de la democracia contemporánea. Así, el asunto no es ya buscar la manera de visibilizar, excluir, normalizar, disciplinar, sino saber qué se hace con ese otro y con sus intereses distintos. Esa escuela que hasta ahora se presentaba como una escuela disciplinadora, como una escuela que normalizaba, como una escuela jerarquizada, tenía un reto importante y era la de regular esas prácticas de convivencia que traían aparejadas el conflicto manifiesto. Muchos verían que ese reto no lo podría afrontar la escuela. De hecho, los estudios de los 90, los programas de instituciones que aparecen, apuntan por procesos de formación de los docentes para que los docentes sean más democráticos. Pero realmente no había un voto de confianza porque la escuela lo pudiera hacer, ella misma. Por eso se introdujo y apareció un mecanismo de regulación de la convivencia que provenía del exterior y que provenía de un espacio jurídico. Fue una instancia como la Corte Constitucional la que empezó a regular la convivencia escolar. Un tema analizado por la Corte, por ejemplo, fueron los actos académicos. Cuando uno revisa las sentencias de tutela que comienzan a explotar a finales de los 90, se asombra de que un acto que es tan del gobierno y tan del fuero del maestro fuera parte de una sentencia de un organismo como la Corte Constitucional. Si ponía un 4 cuando un estudiante perdía la materia con un 3, con un 2,9, y comienza a regular inclusive el tema de la libertad de cátedra, con una jurisprudencia al respecto. ¿Cuál fue el efecto de que ese organismo fuera el que comenzara a regular la convivencia en la escuela? Que el estudiante apareciera como una parte en pugna. ¿Y cuál es la otra parte? El maestro. Entonces, el asunto de la relación pedagógica maestro-estudiante se comenzó a resolver en un estrado judicial, donde cada quien iba acompañado de su abogado. Un estudio de Sokolpe en 1999 sobre las tutelas, es un texto de 550 páginas que recoge y estudia todas las tutelas en educación y en educación básica particularmente, es un estudio del 99, concluye que la proliferación de acciones de tutela mostraba que los procesos formativos para afrontar y asumir los conflictos habían fracasado, por lo que se hizo necesario recurrir a otras instancias para resolverlos. Es el segundo anuncio de fracaso de la escuela en 10 años. ¿Qué fue lo que pasó luego del 99? Comenzaron a aparecer entonces muchas instancias por fuera de la escuela, que es lo que yo llamo la desescolarización de la formación del ciudadano, porque los expertos, porque las otras instituciones, porque desde otros saberes se había dicho por segunda vez que la escuela había fracasado en su intento de formar ciudadanos que convivieran, que aprendieran a convivir. Programas, hubo 1000, yo creo que todos somos de la misma generación y nos acordamos de todos los procesos de formación que surgieron del Instituto Luis Carlos Galán. Resolución de conflictos, educación para la paz, educación en derechos humanos, mediación escolar,
Y más recientemente creo que las figuras se han ido sofisticando: contralor estudiantil, el personero, los consejos de conciliación, etcétera, etcétera. Creo que un efecto que todavía nos atraviesa en la escuela y en el oficio de ser maestros y en nuestra relación con el otro como sujeto escolar es que ese espacio de la escuela se juridizó y eso se volvió natural en nosotros y en nuestras formas de resolver el asunto de la convivencia y de leerlo en la escuela. El derecho penal hizo presencia en su forma más pura en la institución escolar. Hacer mención, por ejemplo, al derecho, al debido proceso, donde la Corte Constitucional instala, digamos, que las instituciones educativas no estarían exentas de cumplir con ese precepto constitucional que se aplica en el momento de imponer sanciones a alguien. Así el principio constitucional reza que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Se instaló en la escuela para exigir ese razonamiento para cualquier tipo de contradicción en las relaciones que se dan en la escuela cotidianamente. El debido proceso, ustedes saben a qué se refiere, en el cual una persona juzgada podría exponer sus propias razones, dar versión libre de los hechos y aportar pruebas en su defensa antes de la imposición de la sanción. El derecho penal, que había sido concebido como contenido a ser enseñado en la antigua cívica, porque digamos que los textos escolares de la instrucción cívica de los 40 y los 50 tenían un fuerte acento en el tema de derecho administrativo, penal y civil, hoy son una práctica efectiva para mediar las relaciones en la escuela. En este momento uno podría decir que así como se ha juridizado las relaciones en la escuela, también se pedagogizó la ley. Mientras la institución escolar funge como un juzgado, en todo el pleno sentido de la palabra, la novedad radical está en que al sujeto escolar se le reconoce como sujeto de derecho. Y esa es una tensión con la que no hemos podido lidiar. Creo que una profesora estaba diciendo justamente lo de la exigencia de los derechos y la responsabilidad, pero el problema es cuando eso se pone en el terreno del lenguaje jurídico y cuando la relación está atravesada por esos mecanismos del derecho. Lo que están viendo son fragmentos de algunos manuales de convivencia y de algunas sentencias de tutela, donde es la Corte Constitucional, digamos, la que prescribe y la que determina cómo es que debe operar en la institución el debido proceso, el conducto regular y cómo deben actuar las partes en pugna. Voy a dejar un momento para que ustedes lo puedan leer, para no... Bien, en 1995 hay un esfuerzo importante por construir un proyecto de ética civilista en el que convergían personas, instituciones que nosotros reconocemos, a los que les hicimos homenaje, que ya no están con nosotros, a los que hemos leído.
Guillermo Hoyos, Adela Cortina, confluyen en una preocupación auténtica por pensar cómo retornar a la ética para afrontar el escenario de las múltiples violencias anunciadas unos años antes. Ese encuentro fue propiciado por una organización no gubernamental, que es el CINDE, y comienza a circular estas propuestas de Adela Cortina y de Guillermo Hoyos, que son apropiadas por buena parte de los maestros que están exigidos a transformar sus prácticas y a volverse maestros democráticos, pero desde preguntas auténticamente éticas. En la organización de una convivencia justa en sociedades cuyo pluralismo consiste en la convivencia de una pluralidad de culturas, tal como lo estaba diciendo nuestra Constitución, se reconoce que las medidas jurídicas y políticas son necesarias, pero no suficientes. Por eso el llamado de Adela Cortina a tomar medidas éticas. Esto es promover el cambio de hábitos y convicciones para construir desde la sociedad civil un mundo intercultural. Hoyos se sumaba afirmando que el escenario educativo sería donde la ética podría incidir en la convivencia ciudadana y desde este lugar plantearía pensar, en sentido kantiano, la educación en valores y las relaciones entre diversas concepciones contemporáneas de la ética como una manera de avanzar en propuestas de formación moral de los ciudadanos. El asunto es que esa propuesta de proyecto de ética civil quedó en paréntesis y fue ocupado por un lugar que tuvo una significación importante, que fueron las propuestas de desarrollo moral, muy del tono de la psicología del desarrollo, donde entendemos el gran aporte que hizo en ese momento Rosario Jaramillo, pero que tampoco logró, digamos, configurar una propuesta de formación moral que nos deslindara de lo religioso católico. Y finalmente la propuesta de formación en valores terminó quedando en manos de las comunidades religiosas. Esto por una vía. La otra, que es más reciente, de la cual ya estaban haciendo mención, es la formación moral a punta de autoayuda, de la literatura de la motivación, que proviene justamente de estos espacios empresariales y que habría que también mirar con cuidado. Propongo entonces en otro lugar, después de hacer este recorrido de por qué en la escuela se comenzó a hablar de la convivencia y cómo es que se ha transitado desde diferentes instituciones externas a la escuela para prescribir esas formas de regulación, hablar, si bien de aprendizaje, también de la pedagogía. Una pedagogía que, como lo dice Javier Sáenz, nos permita pensarnos a nosotros mismos, nos permita asumir nuestra vida como una obra de arte, en la que lo ético también sea un acto político, en la que preocuparse por los otros pase primero por ocuparse de sí mismo. Es una pedagogía que reconoce que en la historia de la educación del país las prácticas de enseñanza y la misma institución escolar han promovido más bien una individualización que un proceso de construcción de subjetividades en ese sentido de descubrirse a sí mismo. Por individualización entendemos los procesos por los que la sociedad separa al individuo para actuar sobre ellos y lograr determinadas conductas. En cambio, la subjetividad es el proceso mediante el cual los individuos pueden efectuar por cuenta propia procesos sobre su cuerpo, su alma y todo aquello que les permita transformarse para alcanzar estados de felicidad y de bienestar. En una discusión ética desde la filosofía, la búsqueda de la felicidad, de la vida buena y la búsqueda de la justicia. La pedagogía de la subjetividad es aquella que no reprime los sentimientos ni los racionaliza exclusivamente, sino que permite confiar en el primer sentimiento espontáneo, asumiendo una actitud de responsabilidad hacia él, y no solo responder hacia un ideal de cómo deberíamos sentir.
Y aquí creo que todo el estudio que está haciendo sobre sentimientos morales la profesora Marieta nos puede ayudar a pensar que no solamente es el amor, la bondad, la compasión, sino que también tendríamos que detenernos en la indignación, en la rabia, en eso de lo que nos hablaba el padre Narváez, ¿no? La culpa, y poder entonces transitar también por esos otros sentimientos que queremos reprimir, porque pareciera que solamente quisiéramos actuar sobre lo que nos parece lo correcto y lo ideal. Una pedagogía entonces quizás construida desde la idea del cuidado, desde la idea de la hospitalidad, y a mí me gusta mucho pensarlo desde ahí y pensar el oficio del maestro también como el oficio del anfitrión que prepara su casa con las mejores galas, con las mejores viandas para recibir al que llegue. Una escuela preparada para recibir al que nace, al que hay que hospedar. Y el hospedaje no está exento del conflicto tampoco. Una pedagogía de la justicia, que creo que en eso nos vamos encontrando todos los que hoy nos reunimos aquí, una justicia distinta, una justicia que repara, que restaura, que tiene una idea distinta a la punitiva, y en la que se articulen prácticas éticas y estéticas que puedan intervenir en varias dimensiones, que nos atraviese el cuerpo, la mente, la emoción y la espiritualidad, distinta y ajena a aquella que nos ha ido dibujando la religión católica. Expresiones de creatividad, del lenguaje, de la introspección, capacidades como la de la invención, la de la escucha, la del diálogo, la del reconocimiento, la del desarrollo de los sentimientos morales, la de la reparación. No solo habilidades sociales que nos promuevan el trabajo de equipo y que nos exijan desarrollar cada vez más esa idea de empresario que se quiere que habite en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Terminé el tiempo.